Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos iniciando nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de nuestra cuarta semana del módulo 13, Variación en los procesos sociales. Estoy a sus órdenes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. Permítanme. Tendremos la orden del día. Tendremos el mensaje de bienvenida, el propósito del espacio abierto. Veremos algunas dudas o comentarios sobre los temas y actividades de la semana. Veremos ejemplos y casos prácticos, la reflexión del foro de integración y tendremos nuestro cierre. Voy a iniciar con esta frase. Estás más que capacitado. Eres increíble. Solo tienes que confiar en ti mismo. Y bueno, vamos a dar paso al propósito de estos espacios abiertos, que es que intercambiemos nuestros diferentes puntos de vista. Al momento que ustedes ingresan a la sesión, comparten conocimientos conmigo, platicamos sobre las temáticas que hay en el módulo. Esto conjuntamente le llamamos construcción del conocimiento. También cuando ustedes me expresan sus dudas, yo se las resuelvo, revisamos algunos contenidos y realizamos actividades similares a las del módulo, también forman parte de este propósito de nuestros espacios abiertos. Esta semana vamos a tener nuestro proyecto integrador. Es la única actividad que tenemos en esta semana. Pero el proyecto integrador ya no es nada nuevo, ya no vemos temáticas nuevas, ya vemos cosas que vimos desde las semanas anteriores, la semana 1 a la 3, y lo único que vamos a hacer aquí es como un repaso y vamos a implementar lo que ya aprendimos en este proyecto integrador. Entonces, el proyecto integrador es un poquito extenso, entonces lo vamos a dividir en las dos sesiones. El día de hoy vamos a ver la mitad del proyecto integrador y el día de mañana vamos a ver la otra mitad para que ya lo puedan terminar de hacer. Eh, Vamos a ver primero algunos conocimientos previos antes de entrar de lleno a nuestro proyecto integrador. Vamos a repasar estos conceptos. Si ustedes recuerdan, vimos anteriormente lo que era el crédito. Y el crédito lo habíamos determinado como pedir prestado. Pedir dinero prestado, pedir un artículo prestado con la promesa de pagarlo posteriormente. Los créditos siempre deben de ser pagados para que no tengamos ningún detalle en tener a lo que le llamábamos mal historial crediticio. Porque al tener mal historial crediticio, esto nos puede generar que ya posteriormente ninguna empresa nos quiera prestar, porque somos muy deudores. Entonces, por eso, pues sí hay que cubrirlos. Pero también vimos que existían diferentes tipos de crédito. ¿De cuál se acuerdan ustedes? Denme un segundito y compartimos esa parte. Ujú. Entonces, habíamos visto anteriormente que existían créditos automotrices, crédito que nos ayudaba a comprar un auto. También teníamos créditos bancarios, crédito al consumo, si ustedes recuerdan en sesiones anteriores. Teníamos créditos empresariales, también eso lo teníamos. Teníamos, ay, perdón, teníamos créditos personales, que esos son cuando pues yo le pido, no sé, a mi esposo, le pido a mis tíos, a mis primos, y es un crédito, al fin y al cabo es prestado, y tengo que pagarles lo que ellos me prestaron. Tenemos créditos de Fonacot, tenemos créditos grupales, estos créditos grupales en donde hay un cierto número de personas, por ejemplo, 10 personas, y a cada uno de ellos les cubren una cantidad y cada quien ocupa su dinero en lo que quiere, pero
todos deben de estar pagando cada 8 días. Cada 8 días tienen que estar pagando. Si alguno no paga, los otros tienen que pagar, pero el crédito se tiene que ir pagando. Por eso se llaman créditos grupales. Aquí ustedes piénsele, analícele de cuáles créditos ustedes se acuerdan, si ustedes han estado en algún crédito que hayan pedido prestado, cómo les fue o qué experiencia tuvieron en ese crédito. Les cobraron muchos intereses, no les cobraron intereses, porque también tenemos la parte de los créditos a meses sin intereses, donde me prestan tal vez un producto o me prestan dinero y lo voy pagando sin que yo esté dando intereses de por medio. Entonces, aquí se los dejo, para los que vean la sesión grabada, qué tipo de créditos han tenido ustedes y cómo los han pagado y este, qué experiencia tienen de ellos. Vamos a continuar. Ahora, como les decía, estos créditos, algunos tienen intereses, que es la mayoría tienen intereses, pero estos intereses tienen lo que le llamamos tasas. Las tasas están dados por términos porcentuales, o sea, te dan un porcentaje que debes de pagar por el crédito que te dieron. Por ejemplo, si te prestan 5,000 pesos, dices, ok, te voy a prestar 5,000 pesos, pero al mes me vas a dar el 2% de esos 5,000 pesos como pago por habértelos prestado. Ese pago se le llamamos intereses y estos intereses pueden estar divididos en tasas fijas y tasas variables. Y si es muy, muy necesario que cada vez que pidamos un crédito nos demos cuenta a qué tipo de tasa la estamos pidiendo, si es fija o es variable. Ahora, ¿qué es la tasa fija? La tasa fija es un interés sobre un préstamo, ¿sí?, que siempre permanece igual durante todo el plazo del endeudamiento. Si a mí me dijeron 2% mensuales durante un mes tras mes, van a ser el 2%. ¿Qué es lo que pasa con la tasa variable? Esta puede, como su nombre lo dice, puede ir a la alza o la baja, siempre varía, y esto es dependiendo de las condiciones del mercado financiero. A veces pudiera bajar un poco, me conviene, pero cuando sube, pues ya no me va a convenir tanto. Entonces hay que ver que la tasa que me vayan a prestar siempre considero que sea fija, porque la fija es la que más me conviene si yo voy a pedir el crédito. Las tasas variables van dependiendo de las condiciones del mercado financiero y el mercado financiero lo controla el Banco de México. Y el Banco de México puede decir, hoy amanecimos con un tanto por ciento, para mañana otro tanto por ciento de interés. Entonces puede ir subiendo, bajando. Puede ser que mi deuda se haga larga, puede ser que mi deuda se haga más bien alta porque tengo que pagar un porcentaje grande de intereses, o puede ser que pues no sea tanta porque va bajando. Pero hay que tener en cuenta qué tipo de tasa va a ser para el crédito que yo vaya a pedir. También hay que tener presente esta parte de lo que es la tabla de amortización. La tabla de amortización se refiere al proceso de la distribución de un valor en el tiempo. Esto quiere decir que es una tabla en donde me va a representar cuánto debo, cuánto pago ese mes y después cómo va disminuyendo, cómo va disminuyendo. Y también está compuesto por los intereses. Nosotros ya vimos en la actividad 6 cómo realizar una tabla de amortización. Y recordemos que al final lo importante es cancelar esa deuda que nosotros tenemos. Cuánto voy pagando, cuánto me va disminuyendo, cuánto de intereses, y al final me tiene que dar cero, no deber nada. Entonces, ahorita también dentro de nuestro proyecto integrador vamos a realizar una tabla de amortización. ¿En qué podemos utilizar las tablas de amortización? En las deudas, ¿no? Entonces, las tablas de amortización por lo regular pues están dentro de los créditos que yo llegue a pedir, y dependiendo del crédito que yo pida es el tamaño de mi tabla de amortización. Por ejemplo, si yo pido
un préstamo para una casa y la voy a pagar a 20 años, pues mis tablas de amortización son muy grandes. Entonces, al ser tan grandes, bueno, tengo que ir revisando mes tras mes, cuánto voy pagando ya llegando al siguiente mes y así se va, ¿no? Entonces, esa puedo yo tener una amortización hipotecaria. También los meses sin intereses tienen su amortización. Si alguno de ustedes tiene una tarjeta de crédito y dentro de la tarjeta de su estado de cuenta han apreciado, hay un apartado exclusivamente para los meses sin intereses, exclusivamente. Y es un cuadrito o una tablita dentro de su estado de cuenta donde les ponen la fecha, en qué lugar compraron, de cuánto fue el monto de la compra y después les va diciendo cuánto es cada cuota, si son 200 pesos y luego les dice uno de 6. Y al siguiente mes va a aparecer 2 de 6, quiere decir que llevo dos pagos, 3 de 6 que ya llevo tres pagos. Y después viene otra columnita donde dice cuánto debes ya en total. Entonces, si ustedes observan, eso es una tabla de amortización simplificada, pero es una tabla de amortización, porque en cuestión de la definición de la tabla de amortización me tiene que ir representando cuánto va disminuyendo mi deuda, y eso es lo que hace. Entonces, también en los meses sin intereses existen tablas de amortización. Cuando yo voy y compro un automóvil, y yo quiero saber cuánto voy a pagar de manera mensual para ver si sí me alcanza y pago y compro el automóvil, ¿no? Entonces, siempre lo más recomendable es pedir la tabla de amortización en varios plazos. Lo vimos en sesiones anteriores. Las tablas de amortización es por plazo. No puedo utilizar la misma tabla de amortización si yo quiero pagar mi coche en 2 años a 4 años. Entonces, si yo necesito saber, que también ahorita lo vamos a ver, cuánto voy a pagar mensualmente, entonces debo decir, a ver, hágame una tabla de amortización a un año. A ver, hágamela a 2 años, a 4 años, a 6 años. Ustedes tienen el derecho a pedir las tablas de amortización en los créditos del tiempo que ustedes crean conveniente. ¿Para qué? Para que ustedes vean y analicen si la deuda puede ser pagada, ¿no? Y no tenga ningún problema. Entonces, también ahí utilizamos en los créditos automotrices las tablas de amortización. Ahora sí, vamos a entrar a nuestro proyecto integrador. Voy a entrar a la plataforma porque aquí quiero que veamos qué es lo que vamos a ocupar, qué vamos a ver hoy y qué vamos a ver mañana. ¿Dónde está? Aquí está semana 4. Aquí tengo mi proyecto integrador. Ahí está. En este proyecto nosotros vamos a ayudar a Jorge, quien quiere salir de vacaciones el próximo año con su familia y quiere conocer la inversión que tendrá que realizar sin que se vea afectada su economía. Por esta razón necesita analizar sus finanzas. Ok. Entonces, me pide que voy a entregar una hoja de cálculo. Quiere decir que voy a utilizar Excel. Y aquí voy a incluir los planteamientos, las respuestas y las tablas elaboradas. Ok, y me da el planteamiento del problema. Me dice que Jorge nos da la siguiente información. Nos da el salario de él, el salario de su esposa, eh, y que va a solicitar un préstamo al banco. Nos da la cuota, nos da el porcentaje y nos da el plazo, que es a un año. Ya con esta información voy a contestar las tres preguntas que me dice. La primera me dice que elabore una tabla de amortización. Entonces, si voy a elaborar una tabla de amortización, va a ser para el pago del préstamo. Y hasta que tenga la tabla de amortización, voy a responder a dos preguntas. Entonces, para esta tabla de amortización voy a utilizar los datos del inciso C. Entonces, aquí voy a solicitar, pues, lo que es el préstamo, ¿no? Ahí está. Y en el punto 2 que tome en cuenta el ingreso de Jorge y su esposa porque quieren hacer un ahorradito. Entonces, quiere decir que para el punto 2 voy a utilizar
los datos del inciso A y del inciso B. Posteriormente me dicen en el punto 3 que la pareja también quiere saber cuánto aumentará la cantidad de turistas en los destinos, en dos destinos turísticos porque ellos se quieren ir de vacaciones. Entonces ya eligieron Cancún y ya eligieron Los Cabos. Entonces, en base a dos tablas que se van a hacer, porque es lo que nos pide, elaborar una tabla y elaborar otra tabla, en base a esas dos tablas, ya teniendo esas tablas, vamos a contestar el inciso A y el inciso B. Y ya como último, vamos a redactar una conclusión de media cuartilla. Ok, ¿qué vamos a abarcar el día de hoy? El punto uno y el punto 2. Nada más. Y el día de mañana vamos a abarcar el punto 3 y platicar sobre el punto 4. Entonces, como hoy vamos a ver la tabla de amortización y pues cómo vamos a tomar en cuenta esta parte del ingreso de Jorge y de su esposa para hacer un ahorradito, yo tengo un ejercicio. Kike. En este ejercicio, yo tengo un ejemplo donde vamos a realizar, no nada más una, vamos a realizar tres tablas de amortización con un préstamo que le voy a pedir al banco, la tasa fija que vamos a tener mensual y los plazos a 24, 6 y 12 meses. ¿Por qué? ¿Por qué tres? ¿Cuál es mi propósito? Que podamos ver cuánto pagaría al finalizar cada uno de los préstamos. ¿Cuánto pagaría al final? ¿Qué comportamiento tiene el préstamo dependiendo cada plazo? También quiero que veamos cuánto vamos a pagar de solo intereses. Y lo más importante, que elijamos el plazo más conveniente dependiendo el saldo que me quede ya restando mis egresos con mis ingresos y tengo un sobrante. A ver qué plazo pudiera yo ocupar. Ujú. Entonces, sobre eso, eso es lo que quiero que veamos. Y finalmente, quiero que veamos qué pasa con el IVA en los intereses. Sé que en la sesión, bueno, de la semana pasada, en las 6, no se las pude dar en vivo porque estaba yo enferma de la garganta, pero ahí les explicaba cierta parte del IVA, que es algo que no nos dicen cuando nosotros vamos y pedimos una cotización y pedimos tablas de amortización, porque los intereses se causa un impuesto, que es el impuesto al valor agregado, que es el IVA. Y esto es sí o sí lo debo de pagar. O sea, no hay de otra. No es que, no, yo eso no lo quiero. No, lo tienes que pagar, porque la empresa no te lo va a cobrar, pero Hacienda sí te lo va a cobrar. Por eso la empresa de ahí se escudan y te dicen, este, no, es que el IVA nosotros no lo cobramos y te doy mi tabla, pues no, pero ya cuando esté pagando, ahí sí ya me lo van a cargar. Entonces es algo que no que lo evite, simplemente que tenga conciencia que voy a pagar un poquito más de la cuota que me están estipulando en mi tabla de amortización. Y eso también lo debo de considerar. Pues vamos a empezar con este ejemplo. Aquí me dice que tengo un préstamo al banco de 32,000 pesos. Ok, ese va a ser mi préstamo. Aquí voy a extraer mis datos. 32,000. Con una tasa fija mensual del 2,7% o 70%, es lo mismo. Y vamos a empezar con un periodo de 24 meses. A ver, ahí como que digo, a ver, a 24, a ver cuánto voy a pagar. Yo necesito ver y analizarlo. Ahora, una tabla de amortización la vamos a usar la misma que utilizamos en la actividad 6. Mismos conceptos. Esto que está en amarillito es lo que debe de tener su tabla de amortización: la columna de meses, que los vamos a enumerar, la deuda inicial, la tasa de interés mensual, el interés mensual que voy a pagar, la amortización, el pago mensual que voy a realizar mes tras mes y la deuda final cada mes. Esto en azulito simplemente son fórmulas para que ustedes las tengan de apoyo, estas no las pongan en su proyecto integrador. Entonces, quedamos que van a ser a 24 meses. Uno, 2, 3. Ahí está. Voy a seleccionar
y voy a arrastrar. Ahí está, hasta el 24. Ahí está, porque son 24 meses. Y voy a empezar con mi deuda inicial. Aquí le puedo teclear los 32,000 o puedo arrastrarlo de lo que ya tengo allá arriba. Le pongo un igual, le doy clic donde tengo la deuda del préstamo y me arrastra la cantidad. Puede ser también. Ahora, ¿qué tasa de interés? 2,7%. Ok, esa es fija. La voy a copiar y la voy a pegar en todos los meses. Es fija. Le doy control V o aquí arribita está el icono de pegar. Ahí está. ¿Cuánto voy a pagar de interés cada mes? Aquí en azulito les puse la fórmula. Voy a poner igual la deuda inicial por, recordemos que en Excel el por es un asterisco, tasa de interés. Ahí está. Y le doy Enter. Y ya tengo el interés de ese mes. Como va a ser la misma fórmula, la puedo arrastrar de una vez toda. Va a ser la misma fórmula para todos los meses. Ahorita se va a ir llenando. Ahora, la amortización. La amortización son las partes en que voy a ir dividiendo esa deuda y le voy a poner un igual, porque voy a hacer una fórmula. Aquí arribita está la fórmula, dice deuda inicial, ahí está, entre el periodo, aquí es dependiendo el periodo que yo voy a ocupar, en este caso va a ser 24. Por eso les decía que dependiendo del periodo que yo quiera un préstamo, es una tabla de amortización diferente. Entonces, aquí hay algo que debo de tomar en cuenta. Y lo vieron ustedes en la grabación de la sesión del día miércoles. Entre la letra de la celda le voy a poner un signo de pesos. Ahí está. Un signo de pesos. Y le voy a dar Enter. Ahí está. Ahora sí puedo jalarlo porque me va a dar la misma cantidad en todos los meses. Ahí está. Ahora, ¿cuánto voy a pagar cada mes? El pago mensual está conformado, le voy a dar un igual porque voy a poner una fórmula, en el interés que tengo que pagar, más la amortización. Ahí está. La amortización también a veces la conocemos como el capital de la deuda, porque aquí es lo que se va a ir a capital, o sea, se va a ir a la deuda original. Y el interés es lo que me está cobrando el banco o la persona o la banca, la que sea, la institución financiera que me está cobrando por prestarme ese dinero. Entonces, por eso el interés es la ganancia del banco. Entonces, ambas cosas me representan el pago mensual que voy a realizar. Y ya que tengo la suma de las dos, le doy Enter. Y como va a ser la misma, la voy a arrastrar. Ahí está. Ajá, hasta ahí. Ahí está. Ahorita se va a ir acomodando. Ahora, la deuda, aquí, perdón, la deuda final, esa le pongo un igual. Aquí arriba está la fórmula. Espérame porque le puse ahí. Ahí está. Igual. Deuda inicial menos la amortización. A veces aquí confundimos esa parte y dicen, ay, pero ¿por qué la amortización si yo estoy pagando 2,197 pesos? También, eso es lo que le digo. No, no. Recordemos que el interés es esa parte. Aquí le voy a ir restando la parte, como le decimos, del capital, lo que voy dando la parte del préstamo dividido entre el plazo. El interés ese no lo toco porque esa es la ganancia de la institución financiera. Perdón, todavía tengo un poquito de rezago. Déjame tomar un traguito de agua. Ya. Ese es el interés, lo que le tengo que pagar a la financiera por haberme prestado el dinero. Entonces, ahí ya tengo. La deuda final va a ser deuda inicial menos la amortización. Y le doy Enter. Ahí está. Como va a ser la misma fórmula para todos, bueno, pues la arrastro. Aquí todavía, aquí al final me tiene que dar ceros. Todavía no me da porque me falta rellenar la primer columna. En el segundo mes, la deuda inicial del segundo mes va a ser la deuda final del primer mes. Primer mes termino debiendo 30,666,67
y eso se traslada al segundo mes. Por eso nada me le di un igual y le di clic a la celda de deuda final de un mes anterior. Y le doy Enter a este. Ahora sí, lo voy a arrastrar. Y al arrastrar, ya terminé y me debe representar, mire, observen, la deuda ya saldada. Quiere decir que en el mes 24 ya no voy a deber nada. Por eso está ya en ceros. Ahí tengo ya la tabla de amortización eh, en un plazo de 24 meses. Ahora, ¿cuánto voy a pagar al finalizar la deuda? Tengo que sumar todos mis pagos mensuales. Todos mis pagos mensuales, todos estos los debo de sumar. Vamos a sumar, ocupo la autosuma. Y automáticamente, miren, me sombrea todos los de arriba y le doy Enter. Y ya me da 42,800. Quiere decir que una deuda de 32,000 pesos que yo pedí, terminé pagando 42,800. Dicen, ay, es mucho. Pues sí, pero si a veces necesitamos el dinero, pues no nos queda otra más que pedirlo. Aquí la cuestión es cuánto voy a pagar mensualmente y que lo pueda pagar. Por ejemplo, si dentro de mis saldos, de mi saldo, me dicen, ¿sabes qué? Te sobra, ya restando ingresos menos egresos, te sobran, no sé, 3,500 pesos. Ok. Ah, pues esta deuda a 24 meses con 3,500, pues sí puedo pagar porque son 2,100, 1,700. Sí, sí puedo pagar sin problema todos los meses. Por eso hay que ver más o menos cuánto es mi saldo y cuánto sería mensual. Vamos a ver ahora con otro plazo, a ver qué nos representa. Este plazo va a ser a 6 meses. Misma deuda, 2, 3, 4, 5, 6. Como son poquitos, lo hice así rápido, Manuel. Deuda inicial, 32,000. Tasa de interés, la misma. ¿Cuánto va a ser de interés? Misma fórmula. Deuda inicial por el interés. Ahí está. La amortización es igual a la deuda inicial entre el periodo, pero aquí el periodo es de 6, entonces le voy a poner un 6. Y aquí en la amortización es donde debo de recordar que entre la letra de la celda debo de poner un signo de pesos y le doy Enter. Ahora sí, ¿cuánto voy a pagar mensual? El interés mensual más la amortización. Ahí está. La deuda final va a ser la deuda inicial menos la amortización. ¿Viste? Ahora sí, la deuda inicial del segundo mes es la deuda final del primer mes. Ahora sí, vamos a arrastrar. Vamos a ver si nos los da todo completo. ¿No lo deja arrastrar todo completo? No. Miren, se da cuenta aquí en el porcentaje no nos dejó. Y entonces voy a copiar y voy a pegar aquí. Ahí está. Ahora sí ya está todo. Y al final, cero. Ok. ¿Cuánto voy a pagar en total por esa deuda? A ver, voy a sumarla. Tu suma. Aquí pago menos. Pues nada más son 6 meses. De 32,000, voy a pagar 35. Si aquí arribita se ve, mira el otro. Por 2 años voy a pagar 42,000, lógico, más interés. Pero el pago mensual, ¿qué pasó? 6,197 tendría que pagar el primer mes y yo acabo de determinar que solamente nos sobra como familia 3,500 pesos. No pudiera yo pagar esos 6,000. Entonces, si ya me están dando la tabla de amortización, ya estoy viendo cuánto voy a pagar mensual y ya vi que no me va a alcanzar, pues no tomo esa opción. Yo tengo que analizar bien mis finanzas para que mi familia no le falte lo esencial, porque no le puedo decir a mi familia, ¿qué creen? Que ahora dejen de ir a la escuela o dejen de comer No, aunque me tarde más en pagarlo y aunque pague un poco más de interés, pues hasta ahorita la mejor opción es la de 2 años. Pero a ver, vamos a ver, vamos a decirle al asesor.
Hazme otra tabla de amortización a un año. Ok, a un año. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora sí nos da, porque así son muchos. Uno, dos, hasta el 12. Ahí está. A un año. Misma deuda inicial, 32,000. Misma tasa de interés. Mismas fórmulas, deuda inicial por la tasa de interés, ya nos vamos un poquito más rápido porque ya lo sabemos. Aquí es igual la deuda inicial entre el periodo, porque ahora son 12 meses. Aquí es donde le pongo el signo de pesos entre la letra de la celda. Pago mensual, interés más amortización. Y la deuda final es mi deuda inicial menos la amortización. Y mi deuda inicial para el segundo mes es la deuda final del primer mes. Y ya vimos que esta la debo de copiar y pegar. ¿Ve? Ahí está. Esta sí la puedo arrastrar y todas estas las puedo arrastrar juntas. Y al final me da cero a pagar. ¿Cuánto pago en total? Ahí está, la autosuma. Pago mensual. Voy a pagar 37,000. Aquí ya son menos intereses. 37,000, aquí 42,000, ¿sí? Entonces, ¿puedo pagar? Ok, el primer mes son 3,530 pesos. Me sobraban 3,500. Yo creo que 50 pesos más si la libramos. Aquí sería un poquito menos en el segundo mes. Ok, esta sería una muy buena opción. Estaríamos apretados, pero sería una muy buena opción. Pero hay que analizarlo, hay que analizar. ¿Qué les gustaría? No, a ver, espérame, déjame analizarlo. Ya tengo a 24 meses, ya lo tengo a 6 meses, ya lo tengo a 18, a 12 meses. Dame una opción a 18 meses. Va, te voy a dar una opción a 18 meses. Vamos a ver. Los asesores deben de darnos opciones. No, ¿por qué ahora? No, no, nos debe de dar opciones y nosotros tenemos que ser pacientes para decidir. Ahora vámonos a 18 meses. A decidir por el bien de nuestra familia, ¿sí? 2,7%, ahí está. Interés mensual, deuda por el 2,7, ahí está. La amortización, la deuda inicial ahora son 18 meses, pero aquí recordemos ponerle el signo de interrogación, ahí está. Signo de pesos, ahí está. Vamos a disminuir decimales, ahí está. Pago mensual, interés más amortización, deuda final, deuda inicial menos amortización. Y la deuda inicial del siguiente mes es la deuda final del primer mes. Ahí está. Ok. Ya nada más es arrastrar. Ahí está. Arrastro a 18 meses. Arrastro todo esto. Ahí está. Ahí está. Ahora sí puedo decidir. Ya sabemos que nuestros saldos son de 3,500. Miren, estos pagos me quedaron más módicos. ¿Cuánto voy a pagar al final? A lo mejor voy a pagar un poquito más de interés. Si yo sumo los intereses, aquí voy a sumar los intereses. Aquí estaría pagando negrito y un poquito más grande y signo de pesos. Ahí está. Aquí en 18 meses estaría pagando 8,208 de puro interés a 18 meses. Y mis pagos mensuales creo que son más módicos de que me sobran 3,500 pesos, ¿no? Ahora, a 12 meses estaría yo pagando de intereses, ahí está, 5,000 que en relación a 18 meses son 3,000 pesos más, pero voy a estar más desahogado sin estar apretados los primeros meses por si llega a sufrir alguna contingencia. Aquí es donde debemos de aprender a decidir qué es lo que más me conviene. Y si ustedes observaron, ok, ahí, yo me quedaría con el de 18 meses.
Voy a pagar bien, voy a pagar holgado, sin quedar a deber nada, sin estarme preocupando y tronándome los dedos, sin afectar la economía familiar, que eso es lo más indispensable. Entonces, aquí es, pues, decidir entre tantas tablas de amortización qué es lo que más me conviene. Ahora, lo que les decía, el IVA. ¿Qué pasa con el IVA? Ok, ya me la pintaron bonito, ya me dijeron que eso voy a pagar mensual. Ok, el IVA por ley es el 16%. Lo voy a hacer en este de 12 y en el de 18. Este IVA siempre va a razón del interés mensual. Quiere decir que aquí siempre va a ir una columnita que debe de decir IVA 16%. Ahí está. Entonces, al interés siempre le aumentan el IVA. Entonces, voy a sacar el interés por el 0,16, que es el que me representa el 16%. Y ya ahí tengo que voy a pagar 138,24 más. Entonces, esto me queda que todos los intereses le voy a aumentar el IVA, que también se refleja en la deuda final, perdón, en el pago mensual, porque el pago mensual ya no nada más va a estar conformado, como les había dicho, interés mensual más amortización, sino aquí hay que aumentarle todavía el IVA. Yo voy a copiar manualmente 3530,67 para que hagamos un comparativo. Y ahora sí voy a poner la fórmula como tiene que ser. Interés mensual más el IVA más la amortización. Y voy a pagar 3,668. Ya no voy a pagar 3,500. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes? Yo había decidido a aceptar el de 12 meses, porque nada más era como apretarnos un poquito en los 2 primeros meses, ¿no? Que casi son los 3,500 que me quedaba de saldo. Pero cuando ya voy a pagar, mi sorpresa va a ser que ya no son 3,530, que son 3,668. Entonces estamos hablando que van a ser como 100 pesos más. 130 pesos, 138 pesos más, ¿no? Que es lo del IVA. No lo tenía pronosticado, entonces eso me puede generar un inconveniente. Entonces, a lo que me refiero es que ustedes deben de estar conscientes que cuando pidan un préstamo siempre les va a aumentar un poco más por el IVA. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ya con eso, a lo mejor decido que sí es mucho mejor opción utilizar el de 18 meses, porque si aquí me van a dar el IVA, me van a aumentar el IVA 0,16, ¿sí? Entonces, mi pago mensual, que va a ser interés mensual más IVA más amortización, ya va a ser de 2,780. Ok, sí, no importa, me aumentó, sí, pero ya me va a generar que el pago mensual sí esté dentro de mis posibilidades. Entonces, por eso hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Sí, que me van a aumentar el IVA. Ahora, vamos a avanzar en nuestro proyecto integrador. En nuestro proyecto integrador, déjenme borrar este, nos pide que analicemos, aquí está, a ver, no me saca, aquí está, el ingreso de Jorge y de su esposa porque quieren destinar un 7% para el ahorro. Yo aquí, en mi ejemplo, es cuánto podemos ahorrar en un año si nos proponemos un 11% de ahorro familiar. Y como ya estoy en Excel, dije, voy a hacer una tablita. No nos está pidiendo tabla, porque no nos la está pidiendo. Es opcional que la haga, pero si ya estamos en Excel, yo les propongo esta tabla. Aquí yo puedo poner ingresos mensuales o puedo poner los ingresos desglosados. Aquí yo le puedo poner el nombre de mi esposo o esposa, los ingresos mensuales que pueden ser, son 4,500, son inventados, 6,700. Yo puedo sacar mis egresos. Esto no se los pide, este es un ejemplo.
pero pueden ocupar una tablita como esta y al final determinamos un saldo. Y aquí estoy cumpliendo con la parte del procedimiento. Ahora sí, ¿cuánto voy a ahorrar? Un 11%. Quedamos que el 11% como familia. 11%, ok. ¿Cuánto va a ahorrar cada quien? El saldo que me sobró por el 11%. Ahí está. El saldo que me sobró por el 11%. Ahí está. Recuerden que este es un ejemplo, a ustedes les está pidiendo una situación diferente, porque a ustedes les está pidiendo sobre los ingresos mensuales, ¿eh? Yo, en mi ejemplo, es sobre el saldo, así que hay que analizarlo bien. Ahora, si eso ahorramos de manera mensual, yo quiero saber cuánto voy a ahorrar anual. Entonces, lo que ahorré mensual por 12, ¿no? Y del otro, el abajo, pues es la misma, así que la arrastro. ¿Cuánto es el total que yo voy a ahorrar? Pues lo voy a sumar. Ahí tenemos nuestra ahorro. Ahora, le voy a sumar el préstamo que pedí, que para mi ejemplo son 32,000. Y eso es el dinero que yo voy a tener para poder irme a viajar. Ahí está. Ese es mi presupuesto. ¿Se dieron cuenta cómo utilicé el Excel? Entonces, esa es una opción que ustedes pueden usar el Excel para hacer una tablita y generar una tablita donde ustedes puedan responder a la segunda pregunta. Y por el momento, ahí lo vamos a hacer. Ya mañana vamos a ver otra parte del proyecto integrador. Con este proyecto integrador, los aprendizajes que esperamos es que expliquemos los efectos sociales que se producen por la variación de la población, que utilicemos modelos matemáticos para entender cómo varía la población y que llevemos a cabo conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento poblacional. También que establezcamos criterios de economía básica y en función de ellos determinar cuándo, de dónde, qué y cómo invertir o comprar. Y que describamos los procesos matemáticos que se realizaron para desarrollar ciertas estrategias con el fin de realizar sus compras e inversiones. Y finalmente, pues que propongamos conclusiones y o estrategias desprendidas del análisis para mejorar la situación económica e incrementar el ahorro familiar o personal. ¿Ok? Aquí esto ya lo vimos, ya vimos los ejemplos y yo les dejo esta bibliografía de apoyo para que puedan ustedes conocer más sobre las tablas de amortización, los tipos de tasas de interés, el interés simple y el interés compuesto. Ujú. Y ustedes puedan pues, aprender un poquito más, ¿no? Sobre esto. ¿Alguna duda? Si existiera alguna duda, pueden ustedes mandar un chat dentro del mensajero de la plataforma o pueden mandar un correo electrónico para cualquier duda que llegara a surgir. Ahora, vamos con el foro de integración. Es muy importante esta parte del foro de integración porque este es el que sí tiene una calificación importante dentro de bueno, de su calificación final. El propósito del foro de integración, que se llama la variación en los procesos sociales, es que reflexionemos sobre la utilidad de las matemáticas para comprender la dinámica de la población y cuestiones de economía personal, tales como ahorro, inversión y crédito. Déjame tomar un traguito de agua, por favor. Ahí está. Nos hacen una pregunta detonadora. ¿De qué manera las matemáticas nos ayudan a comprender aspectos de economía y dinámica de la población y por qué es útil saber sobre ellos? ¿A qué entendemos la dinámica de la población? Hemos visto estos conceptos de lo que es la natalidad, la mortalidad, la inmigración y la emigración.
Estos son los que representan la dinámica de la población, los movimientos que ha sufrido la población por estos fenómenos. Recordemos que la natalidad son los nacimientos, la mortalidad es cuando las personas mueren y la inmigración y emigración, que nosotros lo representamos en una sola palabra que es migración, es la entrada o salida o el movimiento de la población que existe de un lugar a otro. Ahora, ¿cómo vamos a participar en este foro de integración? Aquí me piden 5 aportaciones. La primera aportación, tengo que responder al planteamiento del foro, la pregunta detonadora, en por lo menos 5 renglones. Cuando dice por lo menos, puede ser de 5 hasta 1000 si quieren. Pero yo les sugerencia, que sea de 5 a 10 renglones, no más. Sugerencia, ¿eh? Ya ustedes deciden. ¿Por qué esta sugerencia? Porque si no va a repercutir en la segunda y tercer participación, porque en esta segunda y tercer participación les pide que lean las respuestas que dieron sus compañeros sobre la pregunta detonadora y comparte tu opinión con 2 de ellos. Si su primera aportación es muy extensa, compañeros dicen, ven, no, pues este no lo leo. Mejor me voy con otra más cortita. Y entonces se van con una más cortita y luego resulta que a ustedes no les comentaron y dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces sí les sugiero que sea de 5 a 10 renglones. Y ustedes van a hacer la segunda y tercera participación, van a buscar 2 y les contestan. ¿Sí? Después, en la cuarta participación, van a revisar los comentarios que les hayan hecho a ustedes de la primera aportación y les van a responder. Aquí hay que tener mucho cuidado. Si ustedes ven que ya es viernes, porque ustedes no entran sábados y domingos, y ustedes ya quieren terminar sus participaciones, si no les contestaron, si no les replicaron, busquen otra conversación, ahora sí como dicen que se nos metamos ahí de metiches, busquen otra en donde ustedes puedan participar, porque puede llegar hasta domingo y que nadie les haya replicado. Y si nadie les replicó, decir, y ya, esa cuarta participación, pues la tienen perdida y su calificación va a bajar. Para que no pase eso, busquen una conversación, dicen, no, pues esta, ahí me voy a meter y ya, opinan ustedes también en esa conversación. La quinta participación les pide redactar una conclusión sobre todo lo que leyeron, sobre lo que le respondieron a sus compañeros. Ustedes van a redactar una conclusión. Ahora, hay que tener mucho cuidado en su rúbrica. Si ya la revisaron, en el criterio colaborativo, para obtener el nivel experto, les dice, ingresa y participa en el foro continuamente durante la semana. Realiza preguntas y respuestas de manera interactiva con sus compañeros. No dice cuántos días, no lo dice, pero un nivel más abajo, que es el capacitado, aquí sí dice, ingresa y participa en 3 días diferentes en el foro. Tres días. Quiere decir que entonces, para obtener el nivel experto, mínimo deben de haber participado en 4 días a la semana, como mínimo, para obtener el experto. Ok, ¿cómo le puedo hacer? Aquí les puse, miren, primer día, segundo día, tercer día. Primer día, puede ser hoy, martes, que están viendo la sesión. Martes, primer día. Segundo día, miércoles. Tercer día, jueves. Cuarto día, viernes. Perfecto, ya hice mis 5 participaciones. Sin problema. Perdón. Ahora, que no empiece hoy. Mañana, miércoles. Ok. Mi primera aportación, miércoles. Segunda y tercera aportación, jueves. Cuarta participación, viernes. Quinta participación, sábado. Ok, ya cumplí, no voy a tener problema. ¿Qué pasa si lo hago el jueves? A ver, ¿nos alcanzan los días? Claro que nos van a alcanzar. Jueves, primera aportación. Viernes, segunda y tercera aportación. Sábado, cuarta participación.
y domingo, quinta participación. Todavía alcanzo, sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si la hago el viernes? Si empiezo a participar el viernes, ya no voy a alcanzar el nivel experto en el criterio colaborativo. Ya no. Porque el viernes va a ser un día, el sábado va a ser segunda y tercera participación y el domingo voy a tener que hacer la cuarta y quinta. Ya nada más hice 3 días participando. Se van a ir al criterio capacitado en el criterio colaborativo. Entonces dicen, pero hice las 5. Sí, pero no cumpliste esa parte. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, es importante también que utilicen las reglas de netiqueta en sus participaciones. Ahí se los encargo mucho. Y creo que con esto terminamos. Si existiera alguna duda, ya saben, pues me pueden contactar dentro del mensajero de la plataforma. No se les olvide responder estas encuestas de qué opinen sobre tu asesor virtual y qué opines sobre tu módulo 3 para que puedan visualizar todos los contenidos de la cuarta semana. Yo termino con esta frase. Conserva tus sueños. Nunca sabes cuándo te harán falta. Agradezco mucho su asistencia, su participación. Quedo a sus órdenes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. Nos vemos y les agradezco muchísimo.